los que estamos en la parte científica y académica nos quedamos hablando del tema y no pasa de ser algo que no sale de las aulas y las universidades. Bien, el objetivo de la presentación es promover la carbono neutralidad como un mecanismo de internalización de impacto ambiental dentro del proceso de sostenibilidad organizacional. Objetivos específicos: identificar vacíos ambientales y sociales del modelo económico actual. Creo que tenemos que atacar vacíos desde el punto de vista legal, mostrar beneficios ambientales y económicos de la carbono neutralidad, y por otro lado visualizar oportunidades de participación social con todos aquellos involucrados en el famoso mercado de carbono, que puede dar para muchos, pero puede estar en manos de muy pocos. Estructura de la presentación, muy rápida. Vamos a hablar sobre la cara oculta de la economía, es aquello que no vemos pero que sí sentimos. Los inventarios de las emisiones, los mecanismos de reducción, las formas de remoción, la gestión de calidad, un tema muy parecido al que estábamos ahorita compartiendo con Eugenio. La participación social y el famoso mercado de carbono, que tiene un gran potencial para nuestros países. El problema ambiental es un problema contable. Es un problema contable porque generalmente se contabiliza lo que interesa. Se contabiliza lo que se conoce. Se contabiliza lo que es obligado. Pero muchas veces no se contabiliza lo que no se ve. Y las emisiones muchas veces no se ven, pero se sienten. Se sienten con los efectos del cambio del clima. Los impactos ambientales a veces no se contabilizan y muchas veces la economía se subsidia por la naturaleza. Cuando se utiliza agua de riego, cuando se utiliza agua para producir riqueza, cuando se utiliza el ecosistema para regresarle la contaminación, pues estamos utilizándolo para un beneficio económico de alguien, pero con un costo social para un grupo mayor. Y por otro lado, la participación de la fuerza humana, que también tiene que ver con eso. Muchas veces se genera riqueza y un país cree que está creciendo económicamente porque aumenta indicadores como el Producto Interno Bruto, por ejemplo. Pero vean que el Producto Interno Bruto está dado por variables como el consumo, la inversión, los gastos y la diferencia entre la exportación e importación, pero bajo ese modelo no tenemos ninguna contabilización de lo que está pasando con el tema ambiental. Entonces el ambiente podría estar aportando esos insumos a la producción y ese enriquecimiento de hoy de repente podría ser el empobrecimiento del futuro. Todo eso tiene que ver con contabilidad y tiene que ver con desarrollo de un país. Podríamos tener un Producto Interno Bruto mayor, pero podríamos quedarnos sin peces en el océano. Podríamos tener un Producto Interno Bruto mayor, pero podríamos quedar con los suelos erosionados. O podríamos tener un Producto Interno o un producto global mayor a nivel mundial, pero con una atmósfera deteriorada, con todas las implicaciones ambientales que esto significa. Entonces, dice Fritjof Capra que el problema de la economía es que tiene una cara oculta, la cara oculta de la economía, y en economía le llamamos a eso externalidades. Son todos aquellos efectos de la producción que no están considerados en el precio de los productos, pero que generan algún nivel de deterioro social. Si analizamos el tema de la función de producción, que es donde la mayoría de las empresas operan, ven que la función de producción está dada por variables como tierra, trabajo, capital, y hay una serie de flujos de energía que mantienen la operación del modelo económico mundial, fundamentados en el consumo de petróleo principalmente. Pero el petróleo también está compuesto de cadenas de carbono, y esas cadenas de carbono, cuando se dan los procesos de combustión, se liberan a la atmósfera, se unen con el oxígeno y forman el dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero, digamos, de mayor cantidad a nivel de atmósfera. Por supuesto que el metano y por supuesto que los óxidos nitrosos, parte de esa descomposición de la materia orgánica cuando hay agua, pues también son gases de efecto invernadero con implicaciones muy grandes. Entonces tenemos una gran cantidad de externalidades, o sea, aquellos efectos no considerados en el precio, que no están contabilizados, no se contabilizan, pero sí se aprovechan de alguna manera. Entonces, como producto de eso encontramos ríos estrangulados, encontramos ríos con descargas altísimas de contaminantes, suelos que se degradan, bosques que se pierden, y emisiones a la atmósfera que se generan permanentemente, y
eso no se contabiliza. Sin embargo, creemos que si eso se contabiliza, representa un costo para el contaminador. Ese costo para el contaminador, lógicamente le va a reducir un poco las ganancias, pero ese manejo ambiental va a generar, por otro lado, una menor contaminación al ambiente. Entonces podemos decir que el modelo actual es un modelo minero. Tenemos una economía que puede llevar a los ecosistemas a un límite de la producción energética, puede agotar la energía de algunas maneras, es contaminador, deprecia el capital natural, genera entropía social porque vemos que la pobreza no se resuelve, cada vez se hace mayor, y desde el punto de vista ambiental también, o sea, cada vez tenemos mayores problemas ambientales, a veces hablamos mucho del ambiente, pero pasa muy poco, como el recurso hídrico en Costa Rica. Más de 20 años hablando del tema, la misma gente y no pasa nada, sigue el problema igual. Y no es que no hayan leyes. Igual pasa con las emisiones a la atmósfera. Tenemos más de 20 años de estar hablando del tema y sin embargo el problema sigue. El problema sigue y seguimos dependiendo de una fuente energética que es muy jodida, que es el caso del petróleo. Seguimos aumentando el consumo en el país, como lo veíamos en la presentación de Raúl. Seguimos aumentando el consumo, seguimos aumentando las emisiones, seguimos incorporando más vehículos y seguimos dependiendo también cada vez más del petróleo como si nunca se fuese a terminar. Pero la realidad es que cada 21 años la población se duplica, el consumo de recursos se duplica, la economía se aumenta. Vean que en 1950 era de 6 trillones a nivel mundial y en el 2000 ya había alcanzado 43 trillones. Eso significa una gran cantidad de barriles de petróleo adicionales en ese proceso. Tenemos indicadores interesantísimos que generan procesos de entropía en la producción de bienes y servicios y a veces no están considerados realmente en la contabilidad. Consecuencias sociales, como las que podemos ver, problemas de depreciación de recursos naturales, podemos depreciar los recursos en el tiempo según la estabilidad ecológica. Una serie de reuniones que se han dado a nivel mundial, desde el protocolo de Montreal en el 87, de ahí podemos ver una gran cantidad de reacciones, en las cuales una muy importante fue la del 97 con el protocolo de Kioto, donde los países, por lo menos algunos, se comprometieron a reducir emisiones entre el 2008 y el 2012, y la realidad es que esas reducciones se quedaron en el papel porque no se han dado. Hay un interés por el tema de los mercados de créditos de carbono, pero realmente tiene también una parte perversa. La parte perversa es que todos queremos ver cómo participamos en el mercado para generar riqueza, pero seguimos actuando de la misma forma. Entonces a mí se me parece muy importante lo que decía Eugenio, es que realmente necesitamos un cambio de paradigma, necesitamos una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de actuar diferente, no solamente a nivel de demanda, sino a nivel de la producción. Hay que entender dos ciclos fundamentales. Uno es el ciclo del carbono, porque el carbono tiene que ver con la vida. No es que el carbono sea malo, no, la idea no es presentarlo como un elemento malo, es un elemento fundamental para la vida. De hecho, lo consumimos cada vez que estamos consumiendo alimento. Es la base de la fotosíntesis, es la base de las fuentes de energía. El problema es el excedente. Cuando sacamos cantidades importantes de petróleo, que es combustible fósil, le damos combustión y le generamos una adicionalidad a la atmósfera, una capacidad mayor que su capacidad de autoorganización. La atmósfera por sí misma, si es autopoyética, tiene la capacidad de autoorganizarse, pero cuando los niveles de intoxicación son mayores, pues empezamos a ver las consecuencias por su alteración. El otro ciclo importantísimo es el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno también existe y es parte del componente de la proteína, pero cuando se aumenta mucho las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados, pues también tenemos altas emisiones de óxidos nitrosos, o cuando hay descomposición de bosques, porque también los bosques son productores de óxidos nitrosos. Entonces tenemos grandes cantidades de nitrógeno a nivel de la atmósfera. Las plantas todavía no las hemos enseñado a fijar su propio nitrógeno. Las leguminosas aprendieron, pero hay que hacer muchos trabajos de investigación en esto para que las plantas vayan incorporándose nitrógeno atmosférico al suelo y así no tener que estar haciendo aplicaciones de urea o de otros fertilizantes químicos altamente contaminantes. Tenemos cambios de este tipo y como pueden ver en la fotografía de la derecha, el problema del cambio climático es que atrapa gran cantidad de calor y hace que algunos rayos se vuelvan a reflejar a la Tierra, aumentando los niveles de evaporación del agua del mar y por lo tanto
alterando todo el comportamiento de las lluvias. Hay un cambio en el clima y ese cambio es responsabilidad de nosotros. No podemos ya pensar de que estos son ciclos que cambian y que son provocados por otra forma. Tenemos que entender de que nosotros estamos propiciando este proceso y por lo tanto debemos ser responsables de ello. Y parte de la responsabilidad es internalizarlo en la toma de decisiones de lo que nosotros hacemos. La carbono neutralidad entonces es un esfuerzo que hace el país, que es un esfuerzo valioso, sin embargo no es la solución al problema, porque el problema está y sigue estando en cada uno de nosotros cuando no somos capaces de seleccionar lo que consumimos. Si seleccionáramos lo que consumiéramos y si tuviéramos un sistema de barreras de entrada a los productos que entran de otros países para que no generen tanta contaminación, probablemente tendríamos otro problema de contaminación. La realidad es que tenemos que desarrollar inventarios a nivel de empresas para saber cuántos son las emisiones directas, indirectas y otras indirectas que se generan según la clasificación de las normas. El país tiene normativa para esto, tiene una institucionalidad para esto, ya el país tiene un ente acreditador que es la entidad costarricense de acreditación, tiene organismos verificadores de gases de efecto invernadero, tiene una normativa propia y tiene normativas internacionales de respaldo, que significa que ya el país tiene toda la estructura que necesitaba para que todos los costarricenses nos metamos en el tema de la carbono neutralidad. Tenemos que reducir, por supuesto, importantísimo reducir. Si no hay reducciones, no hay chiste. No se puede contaminar y simplemente comprar arbolitos para remover. No, hay que demostrar que hay reducciones. Hemos encontrado empresas que han reducido hasta un 30% las emisiones y siguen produciendo lo mismo. Eso significa que tenemos muchas empresas con un nivel de derroche muy alto, o tal vez problemas de manejo desde el punto de vista energético y que probablemente lo pudieran hacer con solo tener un poquito en mente de cómo pudiera reducirse las emisiones. Como ven, es importante para una organización que quiera hacer un inventario de emisiones, primero definir el alcance, entender los procesos, a partir de ahí entender las relaciones entre insumos y productos, conocer las normativas que hay, las normas ISO 14064 que son para gases de efecto invernadero, conocer una norma nacional que hicimos en Costa Rica, que tal vez tiene algunas debilidades, pero por lo menos tenemos una norma que puede utilizarse a nivel de país, y después también identificar este potencial de los sumideros. Tenemos un país donde hay una fotosíntesis muy alta, bastante calor, bastante agua y suelos buenos, son las condiciones necesarias para que haya bastante producción de biomasa, y en la producción de biomasa, lógicamente, fijación de carbono como parte del proceso de fotosíntesis. Tenemos áreas de bosques en muchas fincas, áreas de laderas, agrícola, que desde el punto de vista agrícola no muy productivas, pero desde el punto de vista forestal muy productivas, que podrían incentivarse y motivarse para propiciar estas interacciones entre aquellos que contaminan y aquellos que descontaminan. Porque tenemos muchas empresas que contaminan aquí el Valle Central, pero tenemos muchos finqueros en muchas áreas rurales que están en proceso de descontaminación y que probablemente pudieran verse motivadas para participar en un mercado voluntario de carbono. Pero un verdadero mercado, no un mercado monopolizado y manejado por uno o dos grupos por intereses particulares de gobiernos o grupos que están queriendo beneficiarse con eso, sino un mercado con participación social. Hay muchas formas de aprovechar la energía. Ahí tenemos esa vaca famosa, andado por todo lado, la vaca que se mueve con energía. Lo que nos quiere decir esto es que el metano es una fuente de energía importante y que a veces tenemos que aprovecharla. Nosotros, por ejemplo, en la universidad estamos cocinando la comida que nos comemos con biogás producido por excretas, y ni siquiera por excretas animales, sino por excretas humanas. Eso quiere decir que estamos desaprovechando una gran cantidad de excretas aquí en San José, que pasan ahí por el río Virilla, por el río María Aguilar, y pudiéramos tener un biodigestor gigantesco en la parte baja, no solamente para producir energía eléctrica, sino para mejorar la calidad de las aguas de estos ríos que están tan agredidos y que están tan alterados. Pues hay muchas formas para hacerlo. Hay normativa, como les decía, para hacer inventarios, para hacer proyectos, para hacer validaciones y verificaciones. O sea, el país tiene eso, ya tenemos recurso humano, hemos formado gente en el tema, y entonces, si no practicamos las reducciones de emisiones y la carbono neutralidad, es porque no queremos, pero ya el país tiene las condiciones para hacerlo, que dicho sea de paso es
uno de los pocos países en el mundo que lo tiene, porque fue parte de los retos que nosotros iniciamos y creemos que a futuro vamos a exportar el recurso humano con las características o las condiciones o la competencia para que pueda ir a otros países a explicar cómo son los procesos de la carbono neutralidad. Una organización que consume combustibles es una organización emisora, pero un país que consume combustibles es un país contaminador. Y si seguimos consumiendo combustibles importados, entonces ¿dónde está el cuento de la sostenibilidad? Porque el principio de la sostenibilidad es la independencia energética. Entonces, mientras no tengamos dependencia energética, seguimos siendo un país insostenible. Tenemos que buscar formas de producción de energía a través de la biomasa, a través de la energía eólica, a través de la energía solar, a través de la energía de los océanos, a través de todas las fuentes de energía, la misma agricultura, los desechos, los residuos, son fuentes de energía que deberíamos de aprovechar para ir transformando este país hacia una cultura carbono neutro, una cultura económica baja en emisiones de carbono. Creativamente hemos encontrado muchas formas de cómo producir energía. Hay potenciales de calentamiento global. Vean ustedes que los óxidos nitrosos son hasta 310 veces más fuertes en atrapar calor que el dióxido de carbono, y el metano también, y nosotros somos grandes emisores de estos dos gases, sobre todo a nivel de la agricultura a través de las aplicaciones de nitrógeno, banano, caña, palma africana, y después a nivel de la ganadería en lo que son fermentación entérica y a través de los residuos, de los botaderos y los basureros que tenemos donde hay grandes emisiones de metano. Hay factores de emisión. Si usted quiere saber cuántas toneladas de CO2 genera por año, si tiene un vehículo de gasolina, contabilice los litros de gasolina por año y multiplíquelos por este factor y tendrá las toneladas de CO2 que usted emite para que haga nada más un análisis mental de cuánto es la huella acumulada suya durante su vida con los años que tiene usted de operar un vehículo. Hay factores para todo, para el carbonato de calcio, para los vuelos aéreos, para los animales. O sea, ya todos esos factores existen, los tenemos disponibles en el país. Podemos hacer inventarios de emisiones, ya está el conocimiento y la forma de cómo hacerlo. Pero lo más importante no es tanto saber cuánto emito, sino cómo hago para reducir. Ahí es donde viene el reto. Cómo desarrollar estrategias de reducción, cómo desarrollar estrategias de remoción, cómo incorporar nuevas tecnologías que me permitan formas alternativas de energía. Tenemos normas específicamente para eso. Tenemos gente que sabe redactar proyectos en la línea de reducción de emisiones. Tenemos experiencias como estas, aulas que funcionan ya con energía solar, otras fuentes de energía que son más eficientes que muchas otras formas de energía, como esta que tienen ustedes aquí, que es altamente consumidora de kilowatts de energía. Formas de calentamiento de agua, problemas que ya están evidenciados en el país, pero yo no sé por qué será que no pasa nada. Todos sabemos que esto es un problema, se cae un puente y se paraliza la economía costarricense, se cae un puente y todo el mundo llega 2 o 3 horas después, todo cansado a la casa. Y nada pasa. O sea, algo tenemos que hacer para hacer el país más eficiente desde el punto de vista del transporte y desde el punto de vista del gasto energético. Hay formas de reducir esos vehículos, son vehículos que funcionan con energía solar. Hay formas de compensar. Sabemos que los bosques nuestros tienen una gran capacidad para fijar carbono, y mientras nosotros podemos fijar carbono en nuestros bosques, en otras ciudades del mundo no pueden hacer eso porque no tienen esa capacidad. Entonces, podemos desarrollar el mercado de carbono, pero también tenemos que venderlo bien, no podemos regalarlo. No podemos generar una economía baja en carbono, pero también que no genere ingresos a partir de las actividades de conservación. Bien, hay acciones dirigidas que podríamos hacer. Por ejemplo, si aquí en este salón donde estamos apagáramos las luces en este momento, yo creo que no pasaría nada. O sea, podemos seguir dando la presentación a como la estamos dando, y eso es simplemente una acción de reducción. Así cosas muy sencillas como esas podrían estarse dando. En la construcción podríamos fortalecer las entradas de luz natural para evitar tanta incidencia o tanto consumo eléctrico. Podríamos generar energía a partir de nuestros techos desde el punto de vista solar e incorporarlo
a la red eléctrica nacional para aliviar la presión a las represas hidroeléctricas. Podríamos tener sistemas de transporte de otras formas para reducir la presión y la factura petrolera del país. Y por supuesto podríamos aumentar también la capacidad de producción de nuestros terrenos para fijar más carbono en biomasa. Tener acciones de remoción son importantes siempre y cuando tengan participación social. La carbono neutralidad entonces se define como la diferencia entre lo que se emite, lo que se reduce y lo que se remueve. La reducción tiene que ver con tecnología y la remoción tiene que ver con bosques. Sin embargo, los suelos también remueven carbono. Entonces tenemos que pasar, por ejemplo, en la agricultura, de una agricultura que es emisora, generalmente porque utiliza muchos herbicidas y muchos fertilizantes químicos, y a la vez elimina muchos microorganismos del suelo, a una agricultura que mantenga los microorganismos del suelo, que aumente la cantidad de microorganismos del suelo y que se convierta en una agricultura más bien fijadora en lugar de emisora. La fotosíntesis es la mejor maquinaria que existe para remover carbono. Los paneles solares naturales, que son las hojas, a través del sol, pues se da todo un proceso fisiológico en el cual el oxígeno y el dióxido de carbono se intercambian a nivel de estas estructuras internas que nos permiten que en los árboles, por ejemplo, podamos tener un contenido importante de carbono en biomasa y el oxígeno que sale para que nosotros lo aprovechemos. Hay una relación de 3.67, tiene que ver con el peso específico el peso atómico del carbono. Eso lo que nos dice es que una tonelada de carbono equivale a 3.67 toneladas de CO2, y esto es importante en el mercado porque los que están en el tema de carbono podría ser que estén dispuestos a comprar carbono o dispuestos a comprar CO2. Entonces, depende de quién se lo esté vendiendo, pues es importante tener conocimiento de este tema. O sea que una tonelada de carbono en la biomasa, sobre todo para aquellos que son forestales y están interesados en el tema de carbono, equivale a 3.67 toneladas de dióxido de carbono. Hay bosques como estos en el país, esos son bosques muy valiosos. Son valiosos porque no solamente fijan carbono, son bosques que también tienen polinización y control biológico, refugio de especies, protección de aguas, prevención de desastres. O sea, una gran cantidad de servicios ambientales se manifiestan en ese tipo de bosques. Y también tenemos plantaciones forestales donde ya hemos logrado desarrollar a nivel de la universidad el potencial de fijación de carbono que tiene cada uno de ellos por año. Entonces ya tenemos datos nacionales que nos permiten tener estimados de cuánto es el potencial de fijación de nuestros bosques. Como ven, tenemos bastante información y lamentablemente para que esto del carbono funcione, pues tenemos que tener un contaminador para que este contaminador reduzca y otros por allá removiendo para que todos en conjunto a través de un organismo verificador pues pueda verificar que las cosas sean ciertas y se pueda entrar entonces en un mercado en este tema de carbono. Entonces la parte perversa de esto es que parte del principio de la economía, y la economía y la ecología no son amigas. La economía y la ecología no son amigas porque la economía funciona por mercados y la ecología funciona por energía. Y no necesariamente las cosas que tienen más energía son las que tienen más valor o más precio en el mercado. Hay que verificar para que las cosas sean ciertas, y esto es parte de lo que estamos promoviendo nosotros para que realmente el país logre demostrar la carbono neutralidad. Tiene que ser un proceso verificado, contabilizado a nivel nacional, contar con la normativa que ya existe para esto, y pues tener los sitios de remoción bien georreferenciados que le permitan a uno saber dónde exactamente se está removiendo el carbono para no ir a generar una doble contabilidad o ir a vender el carbono 2, 3 o más veces. Entender de que este es un mercado muy interesante, pero también muy peligroso, porque hay muchos mentirosos en el mercado y gente que quiere engañar, y por lo tanto tenemos que tener bases de información que nos permitan efectivamente llevar un control del asunto del carbono. En términos generales, esta es la presentación que yo tenía para ustedes. Muchas gracias.